Alejandro Fernández, muy buenos días. Muy buenos días. Bueno, no sea calzón quitado, hay que calzarse, hay que vestirse y prepararse. Viene de Barcelona a Madrid. Bueno, primero, ¿cómo vivió ayer? Segundo, ¿siguió la comparecencia, no sé si ante el Altísimo, porque yo tengo la impresión de que ella concelebra una especie no sé, de oficio divino, o no divino, pero casi, y hablando como si estuviera hablando desde Montserrat, pero con un megáfono al Valle de Josafat, pues lo que dijo es que estaba todo arreglado, pero todo mal. Yo no lo he entendido del todo. Cuénteme, su peripecia ayer y cómo está la cosa en Cataluña. No, mi peripecia ayer fue la de cualquier hijo de vecino. Yo llegué por la mañana a Madrid y de golpe y porrazo pues me quedé incomunicado como todo el mundo y a esperar a que llegara, que llegó a las 11 en el hotel en el que estoy yo alojado, y por lo tanto bastante triste porque en realidad esto que pasó ayer es el síntoma de algo muy grave, es el síntoma de una nación en decadencia. Sí, bueno, colapsada. Y hay una cosa que explico, la verdad es que es muy mal día para hacer de umbral y venir a hablar de mi libro, porque hay cosas mucho más importantes. Libro, la gente no sabrá que lo ha escrito. pero es que este libro tiene dos tesis. Primero, no nos damos cuenta de la gravedad de la situación, y la segunda, que a mí me gusta especialmente, no nos damos cuenta porque la gente no sabe lo que es Cataluña, y especialmente la derecha, tanto estando en el poder como en la oposición, no han entendido absolutamente nada de Cataluña y se repiten los errores una y otra vez. Pero hay una, precisamente cuando, denuncio esa operación para convertir España en una confederación plurinacional, sí, cargándose la Constitución y cargándose la transición, explico que las naciones no entran en crisis por falta de pericia tecnocrática. No. Esa falta de pericia tecnocrática es el resultado de una nación que pierde las instituciones, la seguridad jurídica, lo que está pasando en España. Entonces, a mí me entristece muchísimo porque nos ha pasado a nosotros, nos ha pasado, y ver que España da esa imagen al mundo, a mí me deprime muchísimo. Anoche cuando oía a ella, digo, pero vamos a ver, ¿quién puede creer que es inútil? 130.000 muertos en su haber, una incompetencia solo superada por su sectarismo, tonto hasta almorzar y después todo el día, diría en Aragón, pero mal bicho, fatuo, en fin, de estos que pellizco de monja que te deja luego medio litro de sangre en el suelo, porque es malo, se ve que es malo, alguien que va de bueno es malo. Pero, ¿qué pasó ayer en Rodalíes y todas estas competencias que llevan pidiendo, porque era fundamental? ¿Y qué pasó ayer? Yo a Salvador Illa lo bauticé en su momento el yerno ideal, que cuando no abre la boca en la cena de Navidad, pero cuando se va toda la familia los despelleja. Sí. O sea, es el perfil básico de Salvador Illa, que es un hombre muy cordial, muy educado, pero que es la perversidad de terciopelo. Sí. Y es así. Además, todos sabemos perfectamente que tiene una cualidad, y es que como es cordial y mantiene un cierto respeto institucional, una parte de la sociedad catalana ya se conforma con que su presidente no esté como una cabra, después de lo vivido. Entonces, que hay varios. Claro, entonces Illa como una cabra no está. Entonces tiene otros defectos que ha descrito usted perfectamente, pero y con precisión de cirujano y contundencia, pero es evidente que él lo que procura hacer es imitar el método de la pandemia. Y le salió bien. Es decir, la peor gestión de Europa... Del mundo. La peor gestión de Europa del mundo, y resulta que luego salió con unas valoraciones altas porque ejerció esta especie de masaje colectivo a través del discurso político, ¿no? Lo ocurrido ayer en Cataluña, pues una auténtica catástrofe todo, ¿no? Y además ellos que siempre hablan de las estructuras de Estado y de ser capaces de comportarse como un Estado, cada vez que tienen una competencia nueva, lo destrozan absolutamente todo. Eso también lo explico aquí perfectamente, y la verdad es que, claro, aquí fue también la situación difícil, pero yo he escuchado con atención a Ayuso en la llamada telefónica, y desde luego aquí se hicieron las cosas bastante mejor que en mi tierra. Bueno, por de pronto se hicieron, sí, claro. Además desde el primer momento. Pero acaba de citar usted, hay algo que a mí me llama mucho la atención. Cuando una sociedad se cree que es la repera, y a pesar de que los hechos demuestran que no es ni la repera, ni la reciruela, ni la nada, porque tenemos, la casta política en general en España es muy mejorable. La de Cataluña es de cotolengo. Usted citaba a la gente, pero que está para allá. O sea, Puigdemont no está en sus cabales. Torra, ni le cuento. Junqueras, pues es que no hay más que verlo. O sea, es decir, hay una especie de descerebramiento que yo cuando viví en Barcelona,
las referencias, hasta que llegó Tarradellas, pero bueno, es que eran Pujol, era Pallac, era dentro del Partido Comunista, o Antoni Gutiérrez, es decir, era Solé Barberá, bueno, estaba también Soletura, estaba Miquel Roca, Macià Lavedra, es decir, Narcís Serra incluso. Dice, había un nivel, digamos, civilizatorio similar al del resto de España. En algún momento eso se quebró. Tal vez cuando Maragall, después de decir aquello del 3%, el seu problema es el 3%. Y el otro va y le dice, no hay presupuestos. No, perdón. Bueno, hay también una cuestión, es que el procés tiene una raíz ideológica carlistona cutre. Sí. Y se produce una sustitución de las élites políticas en Cataluña, que eran nacionalistas y con cierta afición al latrocinio, sí, pero con algo de clase. Sí. Y una cierta formación. Y son sustituidos por auténticos paletos, con todo el respeto, porque mi familia viene de una aldea asturiana y a mucha honra. Supongo que me entenderá perfectamente la gente que nos está escuchando. Y aparecen, efectivamente, personajes como Quintorra o como Junqueras o como el propio Puigdemont, que, en fin, en cualquier sociedad democrática europea, pues no voy a decir el cargo porque se me ofenderá algún cargo si lo digo, pero que no llegarían pues ni a Bedel de no sé dónde. No, y además sin tratamiento, porque lo que me choca es que no es que sean de extrema derecha o de extrema izquierda, son de extrema derecha y de extrema izquierda. No, es que están muy mal de la cabeza, porque todo lo que está pasando, y eso no sé qué impresión tiene usted, pero la ley de amnistía, que es la base del golpe de Estado de Sánchez, para estar en el gobierno, el golpe que ha fracasado en Cataluña, tienes que hacer que triunfe, lo colocan y él está haciendo lo que está haciendo. Parece que ya está hecho la rectificación de la ley de amnistía para que, hecho por Pumpido, corrompido, como le llama otro oyente nuestro, pero naturalmente esto no arregla el problema. El problema es que lleva 7 para 8 años Puigdemont comiendo mulfrit y además pesado ese plato, y no es seguro que se lo vayan a aplicar, porque si lo arregla Pumpido como lo arregló antes, no lo arregla, porque es que no hay por dónde cogerla. ¿Qué cree usted que va a pasar con esa ley de amnistía si realmente se produce? Yo también tengo las mismas dudas que tiene usted sobre si realmente se la podrán aplicar o no a Puigdemont, pero sigo pensando que eso no paraliza lo realmente esencial, que es lo que explico aquí en el libro, que es esa operación que culmina el proceso español, sí. El proceso deja de ser el proceso hacia la independencia unilateral, sino es un proceso que el separatismo comparte, que es convertir España en una confederación plurinacional, por una razón, porque en el momento en el que tú señalas que España deja de ser nación y es la suma confederada de 5 naciones previas, del mismo modo que se confederan para unirse, se pueden... Bueno, para eso lo sacan. Exactamente, se pueden ir. Y para el separatismo, que tiene ahora mismo una crisis de credibilidad entre sus electores, de ahí que suba Silvia Orriols, es una meta volante, el reconocimiento nacional. Yo acabé el libro, lo entregué en diciembre, y lo que nunca me hubiera llegado a imaginar es que tan solo 4 meses después, Zapatero y Pablo Iglesias a la vez, uno en el Diario Ara y otro en La Vanguardia, utilizaran exactamente la misma terminología que utilizo yo en el libro, que es la confederación plurinacional. Claro. Pablo Iglesias lo hace hablando de república, Zapatero de momento, e insisto en el de momento, no utiliza la expresión república, pero yo estoy convencido de que el objetivo último que tienen es ese, ¿no? Digo esto porque la intención esencial es esto que está ocurriendo es lo más grave a lo que se enfrenta España. Y lo que pasó ayer es una consecuencia y es un síntoma de eso tan grave que le está pasando a España, que es liquidar su constitución, liquidar sus instituciones y liquidar un proyecto común compartido que nace de la transición. A cambio de no se sabe qué. Porque usted ha citado 5 supuestas naciones. Recuerdo cuando Villa contó 7 y 8. No se sabía, pero vamos sabiendo a cambio de que es. Los que mandan, que son los etarras y los golpistas catalanes, es evidente. Pero la última cuestión, y os dejo preguntar, precisamente eso que plantea ahí, yo estoy de acuerdo. Esa es la gran cuestión, siempre fue su programa, y si cuela, cuela. Bien, y han tenido una serie de circunstancias, básicamente primero Zapatero, que es un traidor nato y corrupto, y ahora que es un traidor corrupto, medio loco, y que depende de ellos para no ir al banquillo. Antes o después irá, pero en fin. Pero ¿usted no cree que esto nos lleva a unas elecciones que no serán elecciones, sino que será una especie de plebiscito de Sánchez contra la monarquía para poder
vender esa reforma, no es una reforma, es el derribo de las instituciones? Pues hace poco publiqué un artículo en ABC intentando responder a esa pregunta, porque si aceptamos la idea de que ahora mismo ya van a empezar a aplicar lo de la ventana de Overton con el tema este de la Confederación, primero lo niegan, sí, pero luego y la maquinaria mediática lo hicieron sí, con la amnistía, con los indultos, con absolutamente todo. No es casualidad que Zapatero y Pablo Iglesias ya estén hablando en esos términos, eso significa que ya empieza la maquinaria para que los españoles crean que eso es la concordia, que eso es imprescindible para que España la paz social, etcétera, etcétera. Esto ya está en funcionamiento. Claro, la siguiente pregunta es, ¿cómo lo van a hacer? Yo en este artículo lo que pensaba, y como esto es el proceso español, pero que está hecho a imagen y semejanza del proceso estrictamente catalán, es cómo lo hicieron allí. Algunos ingenuos ahora me dirán, no, eso no lo va a poder hacer Sánchez porque no tiene 2/3 de apoyo para reformar la Constitución. Tampoco había 2/3 del Estatuto para lanzar el proceso en Cataluña y les importó un rábano. Pues claro. Hicieron una ley de transitoriedad. Y hablo de eso en el artículo. A mí, ¿quién está en esta operación? Los separatistas que hicieron una ley de transitoriedad que convertía a Puigdemont en caudillo, plenipotenciario, depositario de los 3 poderes, se convertía en máxima autoridad judicial. No, de hecho, en las propias Cortes de Cataluña se levantó la gente diciendo esto es un golpe de Estado, no lo aceptamos, pero lo votaron por una mayoría de 1 o 2. Exactamente. Entonces, eso... Lo primero. Segundo, Puigdemont, desde el momento en el que se atribuía esas competencias, hasta que completaba la obra, que era convertir Cataluña en un Estado independiente, no tenía la obligación de convocar elecciones. Claro. Eso, teniendo en cuenta que Errejón diseña los mecanismos de transitoriedad de la Bolivia de Evo Morales y Monedero en Venezuela, a mí no me extrañaría ni un pelo que hasta que finalmente se completara esa forma en el cambio, o sea, cambio en la forma de Estado, Sánchez se viera tentado por, pues mira, hacemos una transitoriedad simplemente como si fuera una ley orgánica, con el 51% de los votos en el Congreso de los Diputados, y ya veremos cuándo convoco elecciones. Yo eso no lo descarto en absoluto, porque es la marca de la casa en los tiempos que corren. Entonces, que eso pudiera luego acabar en unas elecciones plebiscitarias, como se planteaban en Cataluña, para ratificar el cambio en la forma de Estado, efectivamente. Pero eso a lo mejor como último estadio. Y que sería mejor candidatura que solo Sánchez. Solo Sánchez ahora no lo vota ni Begoña. Porque luego se ha hablado, ¿a cambio de qué? ¿A cambio de qué está dispuesto Sánchez en convertir España en una confederación plurinacional? Pues que ese es el mecanismo para que no haya alternancia política en España. Exacto. Ese es el precio. ¿Por qué? Porque si tú conviertes España en una confederación plurinacional, cambias el sistema electoral y garantizas mecanismos de transitoriedad, como se ha hecho a la venezolana o a la boliviana, es prácticamente imposible que luego la derecha pueda llegar a gobernar. Entonces, claro, cuando yo explico estas cosas, y las expliqué en el año 21, después de que nos pegamos una torta electoral sin precedentes, decíamos, este hombre se ha vuelto loco, ¿no? También lo decían de Jaime Mayor Oreja cuando dijo que Batasuna acabaría siendo el aliado estable del PSOE. Le llamaron inmoral, le llamaron indecente, le llamaron pájaro de mal agüero. Bueno, yo puedo equivocarme, pero los 8 pasos del proceso español que definí solo queda uno, ¿eh? El séptimo, que es la expulsión de la Guardia Civil y la Policía Nacional de Cataluña, están en cómodos plazos ejecutándolo. Queda la Confederación como paso previo a la autodeterminación. Por tanto, esto está aquí y conviene, y es la llamada, o sea, en realidad el libro sobre todo es una alerta, ¿no? De esto está pasando. Y no caigamos en la trampa histórica de la derecha española de tener que elegir entre batalla de las ideas y gestión. Sí, es lo mismo. Es lo mismo. Porque se ha demostrado, cuando fallan las ideas, las instituciones, acaba fallando la gestión. Argentina es un ejemplo palmario, pero es que España lleva recorriendo hace 20 años ese camino de degradación institucional y, por lo tanto, acaba fallando también la gestión, como comprobamos ayer. Tenéis derecho a una pregunta porque me dicen, y la crónica rosa para... Yo una muy breve. Don Alejandro, buenos días. ¿Se siente usted un verso suelto dentro del PP? ¿Se siente poco querido en Génova, que fueron abrumadoramente a otra cuestión antes de ir a la presentación de su libro? A mí la expresión verso suelto... No fue nadie, es verdad que no fue nadie. La expresión verso suelto siempre... ¿Te recuerda a Gallardón? No, me recuerda a Paje, entonces descartémosla, por favor. No, ese es el timo. Exactamente. Aplíquenme cualquier otra. Yo, sinceramente, me siento muy querido, muy orgulloso de pertenecer a mi partido, y mi compromiso con mi partido y mi presidente es absoluto. Lo demás, pues yo puedo entender, oye, si creemos en la libertad, de verdad hay que creer
a machamartillo. Y la gente tiene derecho a leer o no mi libro, a venir o no a la presentación de mi libro. No pasa nada. No, sí pasa. Claro que pasa, naturalmente que pasa. A ver, Carmelo. Don Alejandro, una pregunta. Ayer, como usted dice, yo creo que dice muy bien que es el síntoma de lo que está pasando políticamente, pero es un síntoma grave y no es el primero. Y yo me pregunto si a estas alturas y ya con estos síntomas el enfermo tiene arreglo. Sí que lo tiene, por supuesto que lo tiene, pero lo primero es hacer el diagnóstico adecuado. España no vive un problema estricto de gestión, vive un problema político, ético, moral gravísimo, que es el intento de romper la Constitución y recuperar la idea de las dos Españas irreconciliables. Mire si es grave el problema que tiene España. Hay que reconocerlo. Y es verdad que da vértigo afrontarlo. Y da vértigo asumir que ya no tienes delante a nadie en el antiguo catalanismo para pactar, ni tienes delante a un PSOE con el que hacer pactos de Estado, porque utilizará esos pactos para destruir el Estado. Y por lo tanto, asumir eso es muy duro. Porque, en fin, los que nos hemos dedicado siempre a la política en situaciones muy complejas, quizás tengamos la piel más dura, ¿no? Pero lo primero es entender la naturaleza del problema al que te enfrentas. Y cuando entiendes la naturaleza de ese problema, te das cuenta de que tienes que contar con los españoles, no con los partidos que tienes delante. Con ninguno, con los españoles y dirigirte a ellos. Me ha convencido este hombre, no sé, yo en Cataluña votaría al PP. Parece que tiene razón. Sí. Yo diría que algunos llevamos diciéndolo, yo desde el año 79 en lo que queda de España. ¿Por qué esto se veía venir? Si lo vienen diciendo ellos, ¿por qué no lo van a hacer? Claro. Y lo terrible que fue ver cómo en el 17 todo eso que tú venías denunciando tanto tiempo se confirma y dices, bueno, ahora la gente despertará. Y la gente despertó, pero se volvió a dormir rápidamente encantadísimo. Bueno, a ver, Daniel. Le quería preguntar, uno de los principales problemas que tiene Cataluña es la inmigración irregular. Usted lo ha puesto de manifiesto además de manera reciente en el Parlamento de Cataluña. ¿Cómo se combate esa inmigración irregular diferenciándose del discurso de Vox y de Alianza Catalana? Bueno, hay algunas cuestiones como, por ejemplo, el principio nacional en las ayudas. Es decir, una persona cuando adquiere la ciudadanía española tiene los mismos derechos venga de donde venga, ¿no? Porque lo siguiente que sería hacer clasificaciones como en la Alemania nazi, a ver la consanguinidad y si uno es primo tal. Limpieza de sangre. Claro. ¿Qué pasa? Por ejemplo, una persona que por una especie de accidente histórico nace en Ecuador, pero su familia es catalana de toda la vida, ¿esta entraría en las ayudas sociales o no entraría, ¿no? A mí esos discursos me parecen, primero, antidemocráticos y liberales y indignos de una democracia. Por lo tanto, yo no creo que nosotros tengamos que vivir obsesionados en diferenciarnos con nadie. Y es decir, algo tan sencillo como que la inmigración tiene que venir con un contrato de trabajo y tiene que garantizarse que esa inmigración no viene a imponer aquí la Sharia islámica, sino que viene aquí a cumplir nuestro ordenamiento jurídico. Fíjate que no estoy hablando de que tengan que asumir nuestra cultura, porque eso no es liberal. O sea, lo que sí que están obligados es a cumplir nuestro ordenamiento jurídico, la igualdad entre hombres y mujeres. O sea, en realidad es mucho más sencillo de lo que parece. Sí, y yo creo que no se enteran de cómo suena. Esto suena a que no va a pasar nada. Y le pasa hasta a Vox, le está pasando. Claro. Lo que dice Silvia Ríos, que es el mejor discurso, aunque racista, es el mejor discurso yo es que creo, la oí por casualidad, como esto de saber catalán ya es una cosa sadomasoquista. Entonces, de vez en cuando veo las sesiones del Parlamento de Cataluña, que después de la Asamblea de Madrid a veces es el más divertido. Y oí hablar a esta tía. Bueno, esta va a ser la Montserrat que se lleva adelante absolutamente todo lo que ha creado Pujol, la Esquerra, etcétera. Porque iba el sentimiento de que nos echan, que nos matan, que nos aniquilan. Y como es un sentimiento real. Generó cierta perplejidad que elogiara las cualidades oratorias de Silvia Orriols, que las tiene. Ahora, ella sale como poseída al atril. Sí. Es decir, en el fondo no deja de ser una especie de caricatura grotesca de todo lo malo del nacionalismo, porque siendo una mujer que se explica muy bien y que además se burla de las incoherencias de Junts y de Esquerra Republicana y lo hace con una crueldad y de los cupaires, conviene no olvidar que según ella yo soy un butiflé porque soy un catalán traidor y usted es un colono. Como yo fuera colono iba a trabajar más, eso se lo aseguro. Es el catalanismo de toda la vida, pero llevado a la consecuencia lógica de su discurso. Exactamente. Bueno, sí, tal cual.